Señor, venimos delante de ti y te damos gloria, te damos gracias porque has resucitado, Señor. Nos juntamos con mucho gozo hoy delante de ti para escuchar de tu palabra, Señor, para escuchar de tu resurrección completada en Cristo Jesús. Y te pedimos que dispongas nuestros corazones, que nos ayudes a concentrarnos, Señor, y quites toda distracción, Señor, que nos des corazones humildes y corazones permeables, Señor, que pueden recibir de tu palabra, que quieren escucharte, que quieren vivir para ti y crecer en conocimiento de la verdad. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos hables por tu Espíritu claramente hoy, por favor, y que nos edifiques, y que tengas misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de tu siervo en toda su fragilidad, para que tu palabra, Señor, sea más grande que yo y seas tú quien hable. En el nombre de Jesús. Amén. Regocíjate, nueva esperanza, porque Jesucristo ha resucitado. Lo clavaron en una cruz, pero la cruz no pudo contenerla. Y la cruz está vacía y el sepulcro se ha abierto. Jesús ha resucitado. ¿Por qué los cristianos celebramos este día de manera tan especial? ¿Qué hay en el domingo de resurrección que ponemos nuestro mayor esfuerzo? Yo tengo que reconocer que es mi culto favorito del año y es en el que más dedicación pongo. De hecho, paso todo el año pensando. Y hace un año que tenía pensado lo que iba a predicar y ahora hace un año que tengo la del año que viene. Ya tengo ideas para el año que viene. Así que me pido la del año que viene también. Ya tengo ideas. ¿Qué hay en la resurrección que es tan importante para nosotros? ¿Cuál es la importancia de la resurrección? Dijo el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Primera de Corintios 15, versículo 17. ¿Cuál es la importancia de la resurrección? Toda. La importancia de la resurrección es toda. Jesús predijo todo lo que iba a pasar y Jesús murió en una cruz. Pero si Jesús no hubiera resucitado, no hubieran sido más que eso, palabras vacías. La resurrección es la que confirma que todo lo que Dios estaba anunciando era verdad, que se iba a cumplir. La resurrección demuestra que Jesús es Dios. La resurrección demuestra que Jesús venció a la muerte. Pero mira, hay un problema. ¿Te has dado cuenta que hablamos mucho más de la cruz que de la resurrección? Cuando hay un sermón de la crucifixión, pareciese que todo el mundo sabe qué decir, pero en un sermón sobre la resurrección, como que es más difícil, ¿verdad? En mi caso es mi favorito del año. Entonces, pero bueno, yo reconozco que no soy muy normal, que digamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos más que decir de la crucifixión que de la resurrección? ¿Por qué además nos cuesta tanto aplicar cada día y vivir en nuestro presente esta idea de que Jesús ha resucitado? ¿Por qué nos cuesta asimilar la resurrección? ¿Será porque nuestra experiencia natural nos dice que cuando te mueres es el final? Toda experiencia empírica, como dicen ahora en psicología, experiencia empírica, que se puede demostrar de esta realidad, nos dice que cuando te mueres, que se acabó. Entonces yo creo que la resurrección para nosotros, aunque nos la proclaman, aunque la anunciamos, nos cuesta llevarla al día. Este sermón, por ambicioso que sea, pretende eso, y que el Señor en su misericordia nos ayude. Hoy vamos a ver dos discípulos a los que también se les anunció la resurrección, pero les costaba, sí, esto de la resurrección y tal, y de hecho no se lo creyeron. Vamos a leer el texto, está en Lucas 24, versículos del 13 al 35. Y voy a hacer toda la lectura ahora, pues si podemos estar concentrados, voy a hacer toda la lectura ahora para que luego no tengamos que andar leyendo una y otra vez. Y así disfrutamos el texto. Dice aquí, y aquí, aquel mismo día, el domingo, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas?
Y ellos les dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernadores le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaban en el camino cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Qué difícil es para nosotros, de verdad, asimilar y creernos esto de la resurrección. Hasta los propios discípulos que habían caminado con Jesús, llega el domingo, se les anuncia, Jesús ya había dicho que iba a resucitar. Además, llega el domingo, las mujeres van al sepulcro, lo encuentran sin Jesús, pero me llama la atención lo que hacen estos discípulos y eso nos lleva a nuestro primer punto. Y es que a pesar de todo esto, se piran. Se van, si queréis un lenguaje más, que se van. Llegan, Jesús dice que va a resucitar, el sepulcro el domingo está vacío y las mujeres testifican, pero ellos cogen y se van de Jerusalén. O sea, el colmo de la incredulidad. Estos de Emaús son pues, muy parecidos a mí y a ti, seguramente. Que por muchas pruebas que nos dé Dios, es que somos humanos, ¿verdad? Y nos cuesta, nos cuesta. Entonces, abandonan Jerusalén y se van hacia Emaús, que estaba a 11 kilómetros. Y quiero que esto quede muy claro. Estaban tirando la toalla. Se estaban rindiendo. Estaban declarando que ya no esperaban nada de Jesús. Aquí se va a liar, nos van a perseguir a nosotros, yo me voy. Pero Jesús, como hace tantas veces con nosotros, no nos deja abandonar tan fácilmente. Y se aparece en el camino para restaurar su fe. Así que el primer paso para hoy, para poder caminar con el Cristo crucificado, es, por obvio que parezca, mantenerse en el camino correcto. Bueno, ¿por qué estos dos discípulos no pudieron reconocer a Jesús aunque se les apareció en el camino? Hay dos razones. La primera es que ahora Jesús tenía un cuerpo glorificado. Jesús, mientras estaba en la tierra, era Dios que se había hecho hombre, esto se llama la encarnación, pero se estaba limitando a sí mismo. Es increíble pensar en todos los milagros que hizo Jesús, todo lo que hizo, y se estaba limitando. Eso lo hizo limitándose. Imagínate sin limitarse. Pero ahora Jesús resucita, Jesús tiene un cuerpo glorificado después de la resurrección y vamos a ver que Jesús hace cosas raras. Jesús entra en casas cuando está todo cerrado, se aparece y se desaparece. La gente no puede reconocerle si él no quiere que le reconozcan. Esto tiene que ver con que Jesús tenía un cuerpo glorificador. Pero también tiene que ver con que sus corazones seguían en shock. Sus corazones seguían aturdidos por el momento de pérdida y dolor. Ellos tenían unas expectativas, como nos puede pasar a ti y a mí, de lo que Jesús iba a hacer y de que Jesús iba a ser quien iba a liberar a Israel. Pero van y lo matan en una cruz. Sus expectativas se rompen, su corazón se rompe y sus corazones quedan aturdidos para creer, quedan cerrados.
he aprendido que el dolor es una de las cosas que más potencial tiene para cerrar nuestros corazones a lo que Dios está haciendo. Y con estos discípulos no iba a ser diferente. Así que yo hago esta pregunta hoy y la lanzo: ¿por qué no somos capaces de reconocer a Jesús en el camino cuando sufrimos? ¿Por qué nos cuesta más? ¿Te lo has preguntado? Puede ser igual que les pasaba a ellos, por dolor y confusión. El sufrimiento tiene el potencial, de verdad, si le dejamos, si nos amargamos, si nos aferramos a lo que duele, a lo que no nos gusta, a lo que nos confunde, lo que no entendemos. Porque sí, puede ser que venga una situación muy dura a tu vida, o puede ser que venga algo que tú no esperabas. Tú no esperabas que Dios obrase así. Y te rompe tus expectativas. No entiendo qué está pasando. En esos momentos es muy difícil aferrarse a Dios. Recuerdo cuando yo trabajaba con jóvenes, una niñita joven, siempre lo recordaré con mucha ternura, que en cierta ocasión me hizo una pregunta: ¿y si Dios es real, dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Su cara casi llorando. Y por la misericordia de Dios, la mejor respuesta que se me ocurrió estaba basada en este pasaje de Lucas 24. Mira, cielo, pasa que a veces Dios está con nosotros en el camino, Jesús está en el camino con nosotros, como con estos discípulos, pero el dolor nos impide verlo. El dolor nos impide reconocerle obrando en nuestras circunstancias. Tenemos que ir más allá del dolor y de la confusión para creer en lo que Dios va a hacer. Y aquí me gustaría recordarte el pasaje de Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los vuestros. Dicho de otra manera, Dios sabe lo que está haciendo, aunque tú no lo sepas. Y esa es la primera línea de consuelo en esta mañana, el primer mensaje de confort. Puede que duela y puede que no entiendas lo que Dios está haciendo, pero te aseguro que Dios no ha perdido el control. Te aseguro que Dios, aunque veas la cruz y veas que ahora no ves a Jesús en el camino contigo, Dios ya tiene la resurrección planeada y Dios ya tiene en tu vida planeado lo que va a hacer y cómo te va a redimir de esas situaciones. Confía en Dios. Sus caminos son más altos que los tuyos. Y el siguiente caso, he aprendido en mi propia carne pecaminosa, estoy seguro de que a ti te pasa también, que tiene mucho que ver con nuestros planes egoístas. A veces no vemos a Dios en el camino porque el camino en el que estamos andando no es el camino de Dios. Así de simple. Yo he decidido lo que es bueno para mí, yo tengo unos deseos y unas ilusiones y me he puesto en marcha hacia allá. Y Dios no está obrando en ese camino, Dios está obrando en el camino que Él quiere para mí, pero no en el de mis antojos, en el de mis deseos, en el de lo que a mí se me apetece. Dios nunca ha prometido eso. Y es fácil desviarse de los caminos de Dios cuando no es lo que nuestro corazón está buscando. Es muy fácil. Igual, siempre recuerdo un muchacho cuando trabajaba con jóvenes que él quería una novia, que no era yo, que él quería una novia, quería una novia, quería una novia, siempre con la novia, años con la novia, sigue hoy en día. ¿Sabes? Y que estaba enfadado con Dios y que no sé qué, porque Dios no le daba una novia. ¿Sabes lo que pasó cuando se echó una novia? Dejó la iglesia, se fue con la novia y se apartó de Dios. Es que eso de que cuando tengamos lo que nuestro corazón más desea, entonces eso es la voluntad de Dios y todo va a ser bonito, que no funciona, que no funciona. Y aquí quería dejarte Proverbios 16:25. ¿Seguro que sabes dónde pisas? ¿Seguro? Porque Proverbios 16:25 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Puede ser no, es, porque somos personas. Y yo el primero. Que todos nos creemos muy autosuficientes y que sabemos lo que queremos y que tenemos control de las circunstancias. Es una tendencia humana, que sí, que lo creemos. Pero la práctica nos demuestra lo contrario. La práctica nos demuestra que nos equivocamos, que tomamos caminos que acaban en estrepitoso desastre y que cuando no hacemos caso a Dios, lo que acabamos haciéndonos es daño. Entonces, asegúrate de en qué camino pisas. Déjame lanzarte esta pregunta hoy para que reflexionemos. ¿Qué camino estás siguiendo ahora en tu vida? Ahora mismo, tu vida, la etapa en la que estás viviendo, ¿hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Lo has pensado? ¿O vas en piloto automático? GPS, una hermana de una iglesia decía el hippie ese. Hippie.
vas en piloto automático y no te estás preguntando mucho dónde, pero sería interesante, ¿dónde vas? ¿A dónde van tus caminos ahora mismo? Y una pregunta aún más difícil, ¿es Jesús quien te está llevando ahí? ¿O estás dejando que sean las circunstancias las que dirigen tu camino? El dolor, unas expectativas sobre la vida equivocadas, tus propios planes, tus deseos. ¿Es Jesús quien te está llevando o son esos los que te están llevando? Siento decírtelo, pero las personas muchas veces ponemos nuestra esperanza en brújulas rotas. Todas esas cosas, por muy bien que nos suenen, son brújulas rotas. Y sí, por mucho que tú tengas una brújula, si está rota, por mucho que tú intentes llegar al norte, nunca vas a llegar al norte. Siempre te vas a acabar desviando. Tienes que elegir bien en qué brújula estás depositando tu caminar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único que ha demostrado, y no todas estas brújulas rotas, Jesús es la única brújula que da el norte. Jesús es el único que ha demostrado que puede llevarnos a Dios y al camino de la vida eterna. Y que aunque yo creo que sé lo que es mejor para mí, al final del día, cuando escucho a Jesús, me va mejor. Y Jesús no me da todo lo que quiero, pero me da todo lo que necesito. Y me cuida incluso de mí mismo. Entonces, primer punto para el día de hoy, para caminar con el Cristo resucitado, mantenerse en el camino correcto, que no es fácil. Y si nos hemos desviado un poquito, porque a veces pasa, no te preocupes, Jesús sigue siendo igual de bueno que con los discípulos, se nos aparece en el camino, nos regaña un poquito así como los discípulos, y a veces ni eso, porque es tan amoroso que ni eso. Y nos pone en camino, otra vez. Y Él puede hacerlo contigo hoy. No hay nada que impida que tú dejes de poner tu esperanza en esas brújulas falsas y pongas tu esperanza hoy en el único camino verdadero, en Jesús. Aun cuando duele, aun cuando no sabemos lo que está pasando, aun cuando no es lo que nosotros esperábamos y aun cuando no tiene que ver con nuestros intereses. Jesús es el único camino, el único que puede salvarnos. Segundo lugar, el segundo punto, examina tus expectativas. Estoy aprendiendo ahora con esto de la psicología de la universidad que mucho en la vida va sobre expectativas, ¿eh? A veces no nos gusta una determinada relación o no nos gusta un determinado trabajo o una cosa porque no era lo que esperábamos. Y con Dios nos pasa lo mismo, ¿eh? Así que tenemos que analizar nuestras expectativas, es decir, nuestra fe. ¿Qué es lo que esperas de Dios? Porque mira, no sé si te fijas que Jesús les preguntó en el camino de qué iban hablando. ¿De qué vais hablando? Y ellos respondieron. Las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, en pasado, que Él era el que iba a redimir a Israel. Qué bien suena, ¿verdad? Suena una definición muy piadosa, muy correcta, muy formal, suena muy bien, ¿verdad? Pues ¿qué les contestó Jesús? Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. No os habéis enterado de nada. Eso es lo que les dije. Así traducido al castellano moderno. Jesús les regaña por esta definición aparentemente piadosa, que suena bien, pero que a Jesús no le vale, porque Jesús no era un simple profeta. Jesús no era un hombre así, un maestro de buenas obras, que dijo cosas bonitas y se ha muerto y se ha acabado. Jesús era el Mesías. Y cuando ellos dicen esperábamos que era el que iba a redimir a Israel, están diciendo ya no lo esperamos. Han tirado la toalla estos de Maús. Cuanto más leo el texto, más lo veo. Han tirado la toalla. Piensan que ya se ha acabado. No esperan más de Dios. Y ese fue su error fatal. Porque de Dios siempre hay que esperar más. Expectativas erróneas de Dios, sin lugar a dudas, nos llevarán a una manera errónea de vivir la fe. No sé si, seguro todos hemos escuchado de esto, de nunca esperes demasiado de alguien porque te va a acabar decepcionando. Si no esperas nada y hace algo bueno, pues entonces solo podrás sorprenderte, no te decepcionarás. Por mucho que esas expectativas puedan
aplicarse a nosotros, seres imperfectos que fallamos, con Dios es diferente. Con Dios no se aplica, con Dios esa definición no puede aplicarse porque es lo contrario de la fe. Y la fe, dice Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Otra vez al castellano así, la fe tiene premio. La fe tiene premio. Cuando dejas de creer eso, dejarás de ver el poder de Dios en tu vida. Con Dios no funciona, de Dios no puedes esperar poco. Con Dios es al revés, si esperas poco, verás poco. Si esperas mucho, verás mucho. Decía el famoso misionero William Carey, que fue uno de los primeros en ir a predicar a la India, cuando él quería ir a predicar a la India, en la Convención Bautista de Inglaterra, le decía, uy, esos salvajes, si Dios quiere que se evangelicen, ya lo hará Él, ya los evangelizará. Y este hombre como así. Y se marcó un pedazo de sermón que es famoso, que el lema era, que no, esperar grandes cosas de Dios y hacer grandes cosas para Dios. Y cuando te muevas, verás que Dios responde. Pero si esperas, también haz grandes cosas para Dios. Pues es igual. Con Dios, cuanto menos creas, menos vas a ver. Esto no funciona de las expectativas. Y cuanto más creas, más vas a ver. Con Dios siempre hay que esperar lo mejor. Decía mucho también el pastor Emmanuel Buch, que al final me ha influido mucho, supongo. Decía que una amiga suya llevaba años diciéndole no sé qué y que se quedó con la frase, me temo lo mejor. Me temo lo mejor. Tú le decías algo y decías, bueno, pues me temo lo mejor. Deja a Dios. Con Dios hay que temerse lo mejor. Es que es así, no lo peor, lo mejor. Bueno. Y hay que revisar qué es lo que esperamos de Jesús, porque esperar poco de Jesús nos hace vulnerables en momentos difíciles. Ellos tenían una visión demasiado pequeña de Jesús. Para ellos Jesús no era el Cristo glorificado, resucitado. Para ellos Jesús era un profeta. Y puede ser que tú estés aquí hoy y para ti Jesús, pues sea alguien de quien en la iglesia te han hablado muy bonito. Sí, mira, qué palabras más sabias dijo y qué predicaciones las de Jesús en la Biblia. Ahora bien, yo te aseguro que hay mucha diferencia entre pasar por un problema gravísimo en la vida, por una cosa terrible, por una enfermedad terminal, por lo que sea. Hay mucha diferencia pasar por eso. Creyendo que Jesús, sí, es alguien que me han hablado en la iglesia, que dice cosas bonitas, a pasar creyendo que Jesús es el Hijo de Dios que tiene poder en mi vida. Hay mucha diferencia en esa situación. Según cómo sea tu Jesús, Jesús es el que es, pero en tu corazón, en tu fe, según la definición que tú tengas de Jesús, así lo vas a ver obrando en tu vida. Podríamos decir, a mayor Jesús, menor el problema. A mayor Jesús, menor el problema. Y ojo, hay problemas gravísimos que yo aquí no pretendo desvalorarlos. Pero es entender que nuestro Dios es más grande que el problema. Que no hay nada, ningún problema que sea más grande que Dios, ni que Él no pueda superarlo. Y en tercer lugar, lo mejor no es que todo sea fácil, sino que con los años mi fe crezca. ¿Dios permite muchas situaciones en la vida que no entendemos? Sí. ¿Dios permite a veces que pasemos por sufrimientos? Sí. Queridos, es que el ideal nunca ha sido que esta tierra sea el cielo. Vivimos en un mundo pecaminoso de sufrimiento. En el cielo sí, en el cielo estaremos sin angustia, sin dolor, sí. Pero el plan para esta tierra nunca ha sido que todo sea un camino de rosas. Entonces, más que beneficiarme, que todo sea fácil en la vida para mí, sí, como el camino de rosa en la casa de la pradera y tal, me beneficiaría más poder pasar por esos momentos creciendo en mi definición de Jesús, conociendo más a Jesús, creciendo en mi fe, fortaleciéndome, adquiriendo herramientas, aprendiendo a orar, aprendiendo a clamar, aprendiendo a ir a Jesús. Nos sería mucho más beneficioso eso en la vida y seríamos nosotros mejores y más cercanos a Dios que todo fuese un camino de rosas. Así que nosotros podemos hacernos una pregunta hoy y creo que deberíamos hacérnosla siempre cuando pasemos por un momento difícil.
¿cuán grande es el Jesús que cabe en tu fe? Esa es una pregunta que tengo hoy para que tú te plantees para ti. ¿Cuán grande es el Jesús que cabe en tu fe? Porque según cómo sea ese Jesús, así va a ser tu caminar cristiano. Así vas a vivir las dificultades y los problemas, según cuán grande sea el Jesús que cabe en tu fe. Porque Dios es muy grande, Jesús es muy grande, pero dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuán grande es el Jesús que cabe en tu fe? Segundo paso, examina tus expectativas. Y tercero, aviva la llama. Estos discípulos pasaron de una situación en la que estaban tirando la toalla y rindiéndose a un momento en el que sus corazones ardían de nuevo y volvían a Jerusalén para compartir acerca de la resurrección. ¿Cómo pasó esto? ¿Y cómo podemos nosotros, en situaciones similares o en situaciones en las que nos estamos apartando un poquito del camino, hacer que nuestro corazón vuelva a arder con Jesús? ¿Cómo podemos nosotros hacer esto? Bueno, veo dos cosas en estos discípulos. El tiempo invertido con Jesús a lo largo de todo el Evangelio hizo que pudieran reconocerle al partir el pan. Es decir, estos discípulos tenían una relación y un caminar con Jesús, tenían historia, como solemos decir, hay historia. Habían pasado tanto tiempo con Jesús que ellos no le reconocieron, pero debe ser que Jesús tenía una forma de orar para dar gracias por los alimentos, de partir el pan. Jesús debía tener una manera característica, porque en el momento que lo hizo dice que sus ojos fueron abiertos, le reconocieron. Es el Señor. En nuestra vida va a pasar muchas veces igual. Quizá tú no estés entendiendo todo lo que está pasando, pero si tú has dedicado tiempo a crecer en tu conocimiento de Jesús, a pasar tiempo con Él, a la oración, a pasar tiempo con los hermanos, a buscarle más, a clamar a Él, si tú has ido con los años pasando diferentes situaciones con Jesús, cada vez tú reconoces más. Cada vez tú reconoces más, no le gusta el Señor. Cada vez tú reconoces, yo me he dado cuenta que hay con algunos que lloran y hay con otros que no. Yo no le gusta. Es una broma, por favor. Es una broma, no pasa nada, no pasa nada. Estamos felices. Niños son vida, ¿eh? En nuestra vida pasa igual. Si tú has aprendido a reconocer a Jesús en medio de las situaciones, cuando estés pasando por ello, aunque tus ojos estén un poquito cerraditos, si tú has aprendido esa manera de ser de Jesús, va a haber cosas que vas a reconocer. Y vas a decir, por aquí, por allá. Si tú incluso cuando estás pasando por esas situaciones, buscas de Jesús, buscas de su presencia, tu llama se va a ir revivando. Porque no es lo mismo pasar por un momento duro solo que pasar acompañado. Yo descubrí que cuando estaba así en mis momentos muy duros, cuando estaba mal con las dos piernas hace unos años y todo, una cosa que me encantaba era llamar a amigos y solamente orar con ellos. Me encantaba. Y desde entonces aprendí que cuando alguien está mal trato de hacerlo. Les llamo por lo menos una oracioncita, porque no es lo mismo pasar solo que pasar acompañado. Y aquí pasa igual. No es lo mismo que tú pases una situación sola que la pases con Jesús. No es lo mismo. Ahí está el primer lugar en el que se reaviva la llama. Y el segundo fue porque estaban creciendo en su entendimiento de la palabra y de la situación. Y eso les hizo volver al camino. Es decir, para ellos antes, las escrituras de los profetas eran unos textos así, como del Antiguo Testamento, que sí, que profetizan, que los conocemos, pero bueno, que no los vivían, no los veían en su realidad. Entonces, cuando Jesús está muerto en la cruz y ellos tienen esa situación, ellos no entienden cómo la palabra de Dios, todo lo que se había profetizado y demás, se podía hacer real en su situación. No lo entendían. Así que, claro, el corazón se desanima. Pero es cuando Jesús aparece en el camino y les empieza a explicar las Escrituras que ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Y me encanta. No es leer las Escrituras, es que las Escrituras les fueron abiertas. Que no es lo mismo, ¿eh? Es decir, Jesús estaba haciendo real la Escritura dentro de la situación que ellos estaban viviendo. Mira, esto que estáis viviendo, el dolor, la muerte, que el Cristo ha muerto y luego va a resucitar y que no lo entendéis,
Yo os voy a explicar a través de la Escritura cómo es cierto y cómo se aplica a vuestra situación. Qué pena que no tengamos esa conversación en la Biblia. Yo mataría no mataría porque es pecado, pero ¿te imaginas las perlas de sabiduría que Jesús les tendría que estar dando? Y va Lucas y no lo escribe. Y va Lucas y no lo escribe. Cuando llegue al cielo voy a tener una conversación con Lucas. Pues no lo me sé. Pero bueno, no solo, tú puedes venir aquí hoy y puede que todos los años escuches de la cruz y la resurrección y te parezca una cosa normal, que sí, que como los judíos, que las escrituras han estado ahí toda la vida, estaban ahí antes que nosotros. Y puede ser que tú te sientas así, que sea una cosa teórica, filosófica, que bueno, que llega a tu mente, pero que no termina de llegar al corazón. Pero el corazón tiene que arder. Tiene que dar el paso de la cabeza al corazón de tal manera que el corazón se encienda. Eso es lo que Jesús estaba haciendo al hacer la escritura abierta para nosotros, para ellos. Y yo quiero intentar algo. Quiero intentar algo, pero requiere concentración absoluta. Quiero intentar explicaros teología muy elevada, de una forma muy sencilla. Pero de tal manera que yo creo que nunca habrás escuchado la cruz y la resurrección planteadas así. Y lo voy a hacer con versículos de la Biblia, ¿vale? Y yo no soy quien para abrir las escrituras, pero le pido al Espíritu Santo que nos tenga esa misericordia, que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para que la escritura entre. Bueno. Resurrección. Concentración absoluta, por favor. Si suena un teléfono ahora, me muero. Concentración absoluta. Resurrección. No con doctrinas que se predican estos días y cosas, con pasajes. ¿De acuerdo? Explicando pasajes bíblicos. Resurrección bíblica. Empezamos. Enseña Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Pero obviamente, esto no quiere decir que tú pecas y ahí mismo te mueres. La muerte es un poder espiritual. Y lo que está diciendo es que cuando la humanidad pecó por primera vez, abrió paso al poder de la muerte, que antes no estaba. Y desde entonces la muerte ha estado acosando la creación de Dios. Así también lo relata Pablo en 1 Corintios 15:56, cuando nos dice, y el aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, es como si la muerte fuera un bicho. No sé si me seguís, la muerte es un bicho que viene y su aguijón es el pecado. Cuando tú pecas, la muerte te pica, te enferma. No te mueres al momento, pero te estás muriendo. Y luego, en Hebreos 2, 14 y 15, llegará el autor a decirnos que el que ostentaba el control de ese poder de la muerte era Satanás, para enseñorearse de nosotros. Entonces, tenemos una triple cadena, tenemos un triple enemigo. Voy a tratar de explicarlo con una imagen bastante fea. Tenemos a Satanás, que es la mano acusadora, tenemos la muerte, que es el bicho, y el aguijón, que es el pecado. Entonces, cuando el aguijón nos pica, estamos enfermos, el pecado. La muerte es el bicho, y quien controla al bicho es Satanás. Y con ese bicho, Satanás acaba sometiéndonos. Estoy haciendo una analogía de una cosa muy profunda, ¿vale? Pero bueno, ahí tienen los pasajes para quien quiera profundizar. Dicho de otra manera, Satanás es un atracador que a punta de pistola nos mantiene presos, nos mantiene cautivos y alejados de Dios. Y el pecado son las balas. Si la bala te da, estás muerto. Ya toda la cadena tiene poder sobre ti. Bueno, entonces, Jesús nos libra de esta triple cadena, de este triple enemigo que nos tenía bien atados, que no había manera de librarse. Jesús, su plan de salvación, ¿cómo va a romper esto? Bueno, si habéis leído este pasaje que he puesto aquí, ya empezaréis a tener una imagen sobre ello, muriendo. Pero hay un porqué. Hay un porqué de por qué es muriendo. Porque Jesús cumplió todo lo que agrada a Dios y murió sin haber pecado nunca. Entonces, cuando Jesús entra en la muerte no tiene con qué picarle. La muerte no tiene aguijón sobre Jesús. Y además sí puede llegar a anular el poder del diablo, porque el arma del diablo era la muerte. Como no hay pecado, no hay muerte, Jesús desarma al diablo.
Y se cumple la profecía que Jesús mismo hizo en Lucas 11:21. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Esta es una profecía en la que Jesús está hablando de Satanás. Satanás es el hombre fuerte. Y Jesús está diciendo, por supuesto es un nivel muy profundo, ¿no? Pero Jesús está diciendo, para liberar a sus bienes, que éramos nosotros éramos los bienes del diablo, sus cautivos, para eso hay que desarmarlo. Hay que vencer el poder de la muerte. Entonces, Jesús vence a la muerte. Él va a la muerte y como nunca ha pecado, la vence. Y así es como pasa en mi cabeza. Esto no lo dice la Biblia, ¿vale? Esto es cómo pasa en mi cabeza, que soy un poco teatrero. Pero en mi cabeza yo me imagino a Jesús entrando en el reino de la muerte, cuando muere en la cruz. Y la muerte y el diablo muy satisfechos, porque no entendían el plan de Dios. Eso la Biblia sí es clara, no entendían el plan de Dios. Si no, el diablo hubiese hecho todo lo que pudiese para que Jesús no fuese crucificado. Y muy satisfechos, muy contentos, que hemos vencido, que ahora nos enseñorearemos de Él. Y Jesús entra en el reino de la muerte y la muerte se abalanza. Y intenta enseñorearse de Él. Pero algo va mal, algo no funciona. No puedo con Jesús. Jesús es demasiado poderoso. Jesús no ha pecado. Jesús puede conmigo. Jesús me desborda. La muerte es derrotada. El sepulcro se abre. El hombre fuerte desarmado. Satanás temblando, derrotado. No tiene nada que hacer. No se esperaba esto por ningún sitio. Lo que parecía la derrota más apabullante de la historia de la humanidad ha resultado el triunfo más grande de Dios por la salvación. El pecado anulado, la muerte por los suelos, el enemigo derrotado. El sepulcro se abre. Y no sé si lo ves, pero ¿cuál es la consecuencia de vencer a la muerte? Resucitar. Y Jesús resucita. Y así llega Pablo a decir, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? Porque Cristo Jesús ha resucitado. Aleluya. Regocíjate, nueva esperanza. Regocíjate porque Jesús ha resucitado. ¿Quieres ver la palabra de Dios en tu vida? Todo eso que a ti te tiene cautivo, el pecado, la muerte, las ansiedades, las cosas, todo lo que el diablo utiliza para alejarte de Dios, ya ha sido derrotado. Ahora solo estamos en un proceso en el que tenemos que dejar que Cristo vaya arreglando nuestras vidas. Pero ya ha sido derrotado. ¿Y por qué hago esto? Para hacer un alarde enorme de teología, que hice mi tesis en Doctrina de la Salvación, que el Señor me perdone, soy un poco vanidoso, pero no. Lo hago porque dice que la palabra, entenderla de otra manera, en su situación avivó su corazón. Yo espero que hoy avive el tuyo. Que la resurrección para ti no sea una cosa que te suena. Mira cuán gloriosa es la resurrección. Solo en unos pocos pasajes, todo lo que está pasando ahí detrás y lo que Dios está haciendo para liberarte a ti y para liberarme a mí. Mira cuán gloriosa es la resurrección de Cristo. Y que tu corazón se encienda. Sepulcro está abierto. Ahora solo falta que nosotros caminemos con el Cristo resucitado. Conclusión. La resurrección lo es todo, lo cambia todo. Sin resurrección no seríamos salvos. Ahora tú puedes caminar con el Cristo resucitado. Esa nueva vida está accesible para ti. 3 cosas que podemos ver en el camino de Maús que nos ayudan a hacerlo. Mantente en el camino correcto. Esfuérzate por no desviarte con las circunstancias de la vida, con los dolores, con tus propios anhelos. Esfuérzate por no desviarte. Segundo, examina tus expectativas. Espera un poquito más de Dios, que siempre será bueno. Que tu fe crezca, que tengas un Jesús muy grande dentro de tu fe, que la situación siempre sea más pequeña que tu Dios. Examina tus expectativas. Y 3, aviva la llama. Desarrolla una relación personal con Jesús, que te ayude a conocerle de tal manera que sin importar lo que esté pasando, tú camines con Él. Desarrolla un amor por la palabra, que no sean para ti palabras huecas, que avive tu corazón, que avive la llama. Y 4, que no está en los puntos, está aquí. Vive con toda la magnitud
que le puedas poner en tu cabeza y en tu corazón estas palabras. Vive. Jesús ha muerto y ha resucitado para darte vida, no para que estemos a medias como muchas veces hacemos. Vive. Vive. Tienes la opción de caminar con el Cristo resucitado. Él no se ha quedado en la cruz. Yo no sé si tú has creído ya en Él, o si has dado tu vida a Él, o yo no sé. O dónde estás ahora mismo, si estás en una lucha, tus expectativas, yo no lo sé. Pero Jesús ha muerto y ha resucitado para que tú vivas. Aprovecha esa vida. No la dejes pasar en vano. Vive. Cógele de la mano al Cristo resucitado y camina con Él. Acéptale como Señor y como Salvador y cree que en cualquier situación Él puede. Vive. De verdad, sé que estoy siendo... Es que no sé cómo... Me falta intensidad. Me falta intensidad para decirte, vive lo que Dios te ha dado. Vive. Es tan grande. Vive. Jesús ha resucitado para ofrecernos un caminar. A partir de ahora, que nuestro caminar cambie. Llegó también así el apóstol Pablo de decir, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Camina con el Cristo crucificado.